Sheinbaum habla de incidentes inusuales, por supuesto que insinuando acciones deliberadas detrás de los fallos en el sistema de transporte colectivo. Pero hay razones para preocuparse. Una de las opiniones, o parte de las opiniones, es la de mi invitado de esta tarde, Francisco Rivas. Él es director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Qué gusto saludarte, un feliz año. Antes que otra cosa, preguntarte si de entrada, blanco y negro, la presencia de la Guardia Nacional viola los derechos de la ciudadanía al tratarse de un cuerpo adscrito al ejército en un espacio civil. Querida Gabriela, igualmente para ti lo mejor en este año, un saludo a tu auditorio. Pues lamentablemente no viola en este momento los derechos ciudadanos, lo que sí es pone en riesgo una violación a derechos humanos, particularmente si consideramos que la Guardia Nacional no tiene un entrenamiento que podamos corroborar, que tenga los elementos, uno, para hacer inteligencia, dos, para detectar posibles hechos de sabotaje y tercero, para reaccionar adecuadamente sin precisamente poner en riesgo a las personas. Ok, preguntarte, debemos esperar, digamos, recursos legales para buscar revertir esta medida? ¿Qué es lo que preocupa cuando ves a algunos usuarios del metro decir me siento más seguro, pero la jefa de gobierno hablando de sugiriendo un posible sabotaje al sistema, que son dos cosas distintas, claro? A ver, lo primero que sorprende en este tema es si hay un presunto sabotaje, quiere decir que hay una presunta investigación, o sea, hay una investigación que se puso en marcha y que identifica con claridad que tal vez el choque de trenes, la caída de la línea 12 del metro, los incendios que se han dado, están ocasionados por acciones que no derivan precisamente o de una falta de mantenimiento o de una falta de pericia o de una falta de entrenamiento o de una falta de supervisión. Entonces, lo primero que sorprendería es por qué tenemos a la Guardia Nacional frente a como una cara frente a esta situación y no a la Fiscalía de la Ciudad de México y a la Policía Capitalina, que están mucho más capacitados para enfrentar este fenómeno, atendiendo lo que presuntamente pues, es un sistema de acciones que apuntan contra la integridad del metro. Por otro lado, el ciudadano claro que se siente más seguro porque en general las instituciones federales son las que tienen la mejor posición respecto al ciudadano de confianza. Cuando hablamos del ejército, más del 90% de los ciudadanos confía en el ejército, más del 80% de los ciudadanos confía en la Guardia Nacional, las policías estatales y fiscalías están muy por debajo de eso. Entonces, el ciudadano tiene esta confianza porque no tiene la experiencia directa y cercana como se tiene con las policías capitalinas o con la policía del resto del país para identificar o posibles hechos de corrupción o posibles abusos o posibles errores. Entonces, la idea que genera sí es de confianza, no necesariamente los hechos. De hecho, la Guardia Nacional a partir de su creación se dispararon las violaciones graves a derechos humanos, las desapariciones forzadas y otro tipo de aspectos que pues sí nos deberían de preocupar y al mismo tiempo tampoco ha tenido números que sean números que nos muestran una mayor capacidad. Si nosotros comparamos la Guardia Nacional con el desempeño de la Policía Federal, pues está muy por debajo. Para una captura que tenía que hacer la Policía Federal se requieren 17 elementos de la Guardia Nacional, lo que hacía un policía federal. Entonces tampoco tenemos eficacia. A mí me parece que las instancias, muchas instancias ciudadanas, muchos colectivos de personas, particularmente de derechos humanos, estarán poniendo atención a que no se violen los derechos de los usuarios del metro, pero principalmente que se dé una respuesta a todos los problemas que se siguen suscitando en Sí. un sistema tan importante como es el metro de la Ciudad de México. A mí me llama la atención que la jefa de gobierno habla de incidentes como dices tú, debería haber una presunta investigación, no tenemos muchísima información al respecto. Esta es una ciudad que tiene cámaras y me imagino que otro tipo de herramientas que le permitan a la autoridad tener esa presunción. Me imagino yo que lo deberían de estar viendo con base en datos. Pero dice el presidente,
¿Qué tal si son actos provocados que quieran que suceda una desgracia mayor? Esta es, digamos, una declaración muy peligrosa, porque la pregunta que te quiero hacer para empezar a cerrar, ¿cuánto tiempo debe dar la ciudadanía a la presencia de la Guardia Nacional para que se agote la instancia de, digamos, la hipótesis de la jefa de gobierno o se haga la alternativa, que puede ser peritos, técnicos y lo demás? A ver, creo que das justamente en el clavo. Lo primero es esto, si no se da ningún otro incidente, entonces si eran atentados, cuando no hay una investigación. Si algo abusan las autoridades mexicanas es violación al debido proceso. Y en muchas ocasiones cuando hay un presunto responsable de un hecho, se filtran imágenes o se exhiben incluso violando precisamente el debido proceso, las imágenes de esos hechos que hacen suponer un sabotaje. Si hasta el momento no se ha filtrado ninguna imagen, es porque no hay ninguna imagen que nos lleve a suponer que hay un sabotaje. Y el metro tiene cámaras, la Ciudad de México tiene un mundo de cámaras, tenemos un C5 muy capaz en la Ciudad de México, que es donde se concentra la información. Entonces, a mí me parece que es una salida política y no una respuesta. Paralelamente, si ocurren, entonces diremos que la Guardia Nacional no funciona. Si ocurre otro incidente, volveremos a sacar la hipótesis de atentados y entonces de deficiencia de acción de la Guardia Nacional. A mí me parece que esta es una situación simple y sencillamente para salir al paso. No hay una fecha de vencimiento, no hay un elemento que nos ayude a decir, hay una estrategia detrás para posicionar a la Guardia Nacional y para generar, pues ahora sí, una prevención del usuario, de la seguridad y de la integridad del usuario. Lo único que se está haciendo es una respuesta política ante un problema de abandono de las instituciones hasta a un problema de presupuesto. Bueno, pues vamos a ver en qué momento se alinean lo que dice el presidente, lo que dice la jefa de gobierno, la realidad en relación con todos estos incidentes. Gracias, un gusto saludarte como siempre, Francisco. Gracias, Gabriela, un gusto para mí.